ya siendo más preciso en mi búsqueda, encontré que había dos publicaciones, una de Rita Plancarte y otra de la maestra Burrola, ambas de la licenciatura en Letras de la Universidad de Sonora. Entonces, pero estas publicaciones se dieron hace 20 años, o sea, casi 20 años atrás. No había habido ningún estudio académico del periodismo. Para mí este es el primero que aparece en este panorama. Y por estudio académico del periodismo me refiero a un trabajo que tenga un marco conceptual, que tenga diseño metodológico y que tenga resultados, que tenga esa misma secuencia lógica, ¿no? Este trabajo lo tiene, todo eso, ¿no? Cumple esos requisitos y por eso es un estudio también del periodismo, ¿no? Y esto lo contrasto con algunos libros que hemos tenido en estos años, donde más que nada son recopilación de periódicos, listado de periódicos, algunos trabajos de anécdotas periodísticas, ¿no? Pero que no llegan al grado académico que sí logra este libro, ¿no? Entonces, para mí, esa es la primera aportación que tiene el libro, ¿no? Es importante en eso, porque saca a los estudios del periodismo del ámbito en el que estaban simplemente como trabajos de titulación, ¿no? No habían pasado de las tesis, de las tesinas, entonces ahora ya hay libros y bueno, está ahí el libro de Elizabeth Cejudo que viene a secundar esta misma tendencia, ¿no? Entonces, esto es importante porque va a permitir que se establezca diálogos con otros estudios semejantes del periodismo. Pienso, por ejemplo, en alguien que esté estudiando el periodismo religioso en otro estado cercano, remoto del país, tiene que venir este libro, ¿no? Tiene que venir este libro porque tal vez haya pocos libros del periodismo religioso desde una perspectiva histórica del país, ¿no? Entonces, para mí es importante ese marco que está abriendo, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí lo que reseño es básicamente, el autor nos dice que a él le interesa estudiar los contenidos de este periódico para recrear el mundo socio-religioso del laico, ¿no? Y quiere examinar las acciones sociales de la iglesia, y en este caso en particular de un grupo de laicos jóvenes o seglares, ¿no? Así lo denomina él. Entonces, él analiza esta expresión escrita de esta generación de creyentes para determinar el perfil que ellos intentan trazar en respuesta a los procesos de industrialización, modernización y secularización de los que parten después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de alguna manera busca pues esa manera en la que responde. Entonces, lo que él encuentra aquí es que en Sursum, esta publicación de la Asociación Cristiana, la Asociación Católica de la Juventud Sonorense, se privilegia la función instrumental del periodismo, ¿no? Y que sirve como un medio para encuadrar y censurar una amplia gama de prácticas y doctrinas, como ya lo mencionaron antes. Y aquí yo cito comunismo, consumismo, educación laica, indiferencia religiosa, modernidad, protestantismo, publicidad, sindicalismo, socialismo, modernidad, el liberalismo. Podríamos hacer un gran listado de las cosas que encuadra y censura como negativas este periódico, ¿no? Entonces, aquí el autor nos muestra el discurso dicotómico a través del cual este órgano de difusión intenta reinsertar los valores católicos en la sociedad sonorense, ¿no? Porque piensa que la sociedad sonorense está en una crisis de estos valores y que los necesita. Entonces, es lo que él se enfoca, ¿no? Para mí, como estudioso del periodismo, uno de los hallazgos que más me llamaron la atención fue esta desmitificación de la figura de Abelardo Casanova, ¿no? Abelardo Casanova es una de las grandes referencias de nuestro periodismo, fundador de periódicos, el gran prócer del periodismo sonorense, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, lo que nos muestra Álvarez es una imagen contraria, ¿no? Aquí, en vez de mostrarnos al demócrata, aquel que era contrario al autoritarismo y partidario de denuncia ciudadana, nos muestra esa versión más conservadora de Casanova, donde no nomás se ve ese discurso binario que tenía el periódico, sino también cierta inclinación hacia el autoritarismo, ¿no? Y aquí cita una columna que escribe Casanova, donde dice: la dictadura declarada y fuerte es aceptable y necesaria cuando los ánimos de un pueblo están desbordantes y su administración corrompida y su ruina inminente. Un hombre que usa la mano de hierro para aplacar demagogia, estabilizar la armónica convivencia y dejar preparada una era de bienestar popular deseada por el pueblo será más democracia que los 1001 declamadores políticos que infectan el ámbito universal, ¿no? Y aquí cito otra, la de la lucha de clases, que ya citó la doctora antes que yo, y también otra donde trabaja el comunismo, ¿no? Que dice que el comunismo va en contra de la naturaleza humana, ¿no? Entonces hay una serie de citas que el autor nos muestra donde nos muestra el Casanova más conservador, ¿no? Su versión más conservadora, pero claro que el autor pues es consciente de la figura de Casanova
y de sus posteriores contribuciones al periodismo y a la cultura sonorense. Entonces intenta matizar también esos hallazgos, ¿no? Nos dice que hay que tener en cuenta el contexto en el que se da, y aquí cita que era importante para estos jóvenes de esta asociación la influencia que tenía estos personajes que sí tenían que sí simpatizaban con las ideas dictatoriales, como Luis Calderón de Vega, ¿no? Que es el padre de Felipe Calderón, ¿no? Entonces aquí yo lo que comento es que aunque Álvarez presenta sus estudios de la sociología del periodismo, también tiene algunos descubrimientos que se pueden ver desde la sociología del periodismo, ¿no? Y esto sociología de la religión, perdón, y sociología del periodismo. Y esto responde un poco a la pregunta que hacía el maestro Soto, de si tiene otras lecturas. Para mí sí tiene esas lecturas, ¿no? Se puede ver desde el periodismo. Entonces, por ejemplo, cuando Álvarez nos dice que Sursum intenta mostrar las cosas como fidedignas, o sea, Sursum en muchas partes se presenta como buena prensa, ¿no? Esa es como la manera en que se presenta, genera una campaña versus la mala prensa, y ellos se presentan como la buena prensa. Entonces, en algunos puntos ellos intentan demostrar objetividad, ¿no? Que ellos son los objetivos, que son los fidedignos. Entonces, eso es lo que se llama en la sociología del periodismo el ritual estratégico de la objetividad, ¿no? Es decir, esos recursos a los que los periodistas apelan para presentar su información como fidedigna y defenderse ante crítica, ¿no? Entonces, Sursum hace esa estrategia constantemente para presentar su información como fidedigna. Y esto nos muestra que, a pesar de ser un periódico católico o laico, seglar, como se le puede denominar, yo realmente desconozco esa terminología, ¿no? A pesar de ser un periódico conservador, estaba muy al tanto de las nuevas tendencias del profesionalismo del periodismo, ¿no? Y estamos hablando de un periódico que surge en los 40s, y en los 20 surge en Estados Unidos esta idea del periodismo como objetividad, ¿no? O sea, que viene a traer Walter Lippmann. Entonces, ellos la tienen ahí en su periódico constantemente. Y aquí es algo, de alguna manera, contradictorio o interesante de discutir, ¿no? Porque este ideal del testimonio objetivo del periodismo nos dice que se centra en una gran fe en los hechos, ¿no? y desconfía en los valores. Entonces, este mismo medio que confiaba tanto en los valores, al hacer periodismo, confiaba más en los hechos que en los valores, ¿no? Eso es un poco lo que pasaba en algunos eventos. Por ejemplo, cuando había un meeting de un candidato y los demás medios decían que era un meeting frío, Sursum decía que fue un meeting que tuvo 10,000 personas, que fue un meeting muy prendido, y que los otros medios mentían, ¿no? De alguna manera servía como un medio para decir que era mentira, ¿no? Lo de los demás, y decía que eran medios vendidos, ¿no? Entonces ahí realmente no tenemos elementos para saber cuál es el que tenía la verdad, ¿no? Si Sursum tenía la verdad diciendo que fueron 10,000, o los otros diciendo que fue un meeting frío, pero en ambos casos vemos este ideal del periodismo objetivo, ¿no? En los dos medios, y estamos hablando de los 40, ¿no? Estamos hablando de los 40 cuando no había en la entidad escuelas de comunicación y periodismo, ¿no? Cuando esa educación era empírica, pero de todos modos los periodistas estaban al contacto con las tendencias del mundo, y particularmente de Estados Unidos, ¿no? Me parece que está ahí la idea. También encuentro aquí en este trabajo de Jorge Mario Álvarez que Sursum también intenta cumplir esa función de perro guardián de la sociedad, ¿no? Intenta fiscalizar y monitorear las acciones de los grupos de poder, particularmente en la campaña del oficialista Roberto Romero, ¿no? que lo llevó a la presidencia en el 46. Aquí cito a lo que nos comenta Álvarez, dice: todavía no se formaba el comité de campaña de Israel González, que sería el contendiente, cuando Sursum ya reportaba anomalías en la campaña electoral para beneficio del candidato oficial. La desconfianza en el partido oficial era tal que cualquier irregularidad involuntaria en que incurría el comité de empadronamiento se tomaba como una amenaza para el proceso electoral. Es decir, entonces Sursum estaba al tanto, a pesar de ser un medio originalmente pensado para difundir los valores católicos, estaba al tanto de la situación política y la monitoreaba. Esa era su contribución, la contribución que quería también hacer, además de ese adoctrinamiento, ¿no? Entonces vemos en algunos puntos contradictorios, ¿no? Y en algunos puntos pues, bastante coherentes, ¿no? Con la lógica del periódico, digo, ¿no? Otra característica de Sursum que me parece que también podemos analizar desde este ámbito es su dependencia económica e informativa. Por ejemplo, si las analizamos como limitaciones,
e influencias estructurales, podemos entender que en este periódico incidía en las prácticas que censuraba, incidía en el sensacionalismo, distorsionaba la realidad en ocasiones, ¿no? O sea, hacía las dos cosas, pues quería ser objetivo, pero a la vez incurría en esa distorsión de la realidad, y esto era en gran medida por su adhesión a la línea que le ponía la Unión de Señores Católicos, que al convertirse en su principal proveedor de capital, también asumía su principal proveedor de información, o sea, cumplía esa doble función. Le daban el presupuesto para financiarse porque, bueno, Sursum era un medio que, aunque vendía publicidad, no tenía capacidad de autofinanciamiento, ¿no? Tenía que depender de otras fuentes, pero esa dependencia no solo era económica, sino también informativa. Y esto pues se vincula a la actualidad de la prensa sonorense y nacional y mundial. La dependencia a ciertos recursos económicos pues también es una dependencia a ciertas fuentes de información, ¿no? Cuando un gobierno patrocina a cierto medio, pues también espera que ese cierto medio lo ponga en portada, que le dé buenos espacios de información. Entonces ahí lo veíamos desde Sursum en los 40, esa tendencia y que de alguna manera censuraba sus posibilidades, ¿no? que estaban ahí latentes. Entonces aquí veo que además de este discurso apocalíptico que caracteriza al integrismo, estas campañas de pánico moral que hacía Sursum, o sea, en contra de todo aquello que consideraba contrario a los ideales católicos, se pueden conceptualizar como parte de esa fusión entre información, espectáculo, objetividad y sensacionalismo que produce la masificación del periodismo en el siglo XX, ¿no? Antes del siglo XIX, antes de que llegara la prensa del centavo a Estados Unidos, el periodismo era algo de élites, ¿no? Era algo de élites, pero al masificarse, pues también se fusionaron esos ideales de información, de espectáculo. En algún punto vemos, por ejemplo, lo que pasó en el caso de Watergate cuando renuncia Nixon. El Washington Post hace un periodismo de investigación y denuncia, pero a la vez hace un escándalo, ¿no? Entonces hace las dos cosas, es contradictorio y llega a un punto, sí, a ese punto, ¿no? en el que censura, hace lo que censura, ¿no? En este caso, por ejemplo, incluso aunque el periódico se trate de un medio sin fines de lucro, vemos esa amalgama de valores y antivalores, ¿no? Para mí, a manera de conclusión, no, Sursum obviamente no resiste ese análisis del modelo de democracia liberal, que me parece que es el que plantea Álvarez, porque Sursum, aunque apela a esos ideales de objetividad y fiscalización para intentar legitimar su función social, pues mayormente es un medio reactivo, ¿no? Que concibiendo al periodismo como una zona de combate, erosiona sus prospectos democráticos e intenta normalizar la violencia en contra de todo lo que caracteriza indeseable y peligroso. Es decir, Sursum es un medio básicamente reactivo, ¿no? Que es lo que nos muestra Álvarez, ¿no? Que es un periódico que aunque intenta generar un bien para la sociedad, pues también produce esos pánicos morales, ¿no? En contra de toda una amplia gama de doctrinas y prácticas que incluso ni estaban aquí enraizadas, ¿no? Como él bien nos muestra, nos dice que el comunismo y el protestantismo no eran realmente amenazas en Sonora, ¿no? Sino que este medio intentaba convertirlas en amenazas. Entonces vemos desde ahí ciertas prácticas que se van reincidiendo en la prensa, ¿no? De pensar de que, pongo el ejemplo del 11 de septiembre, ¿no? Después del 11 de septiembre cualquier persona musulmana ya era un terrorista potencial, ¿no? Entonces algo similar veíamos desde aquí en nuestra prensa religiosa, ¿no? Y esto para mí me deja algunas preguntas, ¿no? que considero importantes, ¿no? En el futuro me pregunto yo, ¿es el periodismo religioso necesario en la sociedad contemporánea? Pareciera ser que si nos vamos a la teoría liberal, nos diría de que el periodismo tiene que ser neutral, que no tiene que ser partidario y todo eso, ¿no? Pero a la vez, en la sociedad actual, precisamente por estos problemas de religión, vemos lo del 11 de septiembre, vemos lo que pasa en Israel, vemos todos esos problemas que tienen ese principio religioso, ¿no? Tendría que haber un periodismo religioso. ¿Cómo tendría que ser este periodismo religioso? ¿Cuál tendría que ser su función? ¿Y cómo podría aprender de los aciertos y los errores del pasado, ¿no? Creo que hay autores, algunos autores, no, varios. Yo cito aquí a Edwin Baker, a Jürgen Habermas y a Roger Silverstone, que tienen algunas pistas, ¿no? Ellos dicen de que de alguna manera la prensa religiosa podría existir, pero cambiando normativamente sus funciones, no siendo una prensa
de ataque contra todo lo que aparezca en contra de sus ideales, sino siendo un medio en el cual puede externalizar o hacer visible sus mismas inquietudes, ¿no? Para de alguna manera enlazarse con las de los demás y provocar una armónica convivencia. Tendría que ser un poco así el periodismo religioso. Me parece que en la actualidad un periodismo como el que practicaba Sursum, pues para empezar sería ampliamente resistido, ¿no? por sus distorsiones a la realidad, por sus exageraciones, ¿no? Aunque también podría ser muy exitoso, como vemos el caso de la prensa sensacionalista, sí, el periódico La Prensa de México, ¿no? Entonces creo que hay algunos estudiosos teóricos que nos pueden dar algunas pistas de cómo el periodismo religioso podría reconstruirse en el futuro, pero también creo que estudios como el que nos presenta Jorge Mario Álvarez nos pueden dar un gran valor para que esas reconstrucciones del periodismo religioso se basen en algo fundamentado y que no solo se basen en una teoría, ¿no? Sino que sean capaces de percibir sus propios aciertos y errores en el pasado para a partir de ellos reconstruirse y tener otro tipo de contribución en la sociedad, ¿no? Eso sería mi comentario. En general me ha gustado el trabajo que nos presenta Jorge Mario, por eso mismo, ¿no? Porque es un estudio sistemático que parte de un marco conceptual bien definido, que parte de un diseño metodológico que analiza un medio no analizado, ¿no? Un medio que aparentemente nos diríamos, ¿por qué analiza un periódico religioso y no analiza el pueblo como analiza los demás? O no analiza información, ¿no? O sea, analiza este medio porque este medio fue influyente en su momento, porque de él salieron personajes importantes del periodismo, de la religión, de la sociedad sonorense, como el mismo Casanova, como todos los personajes que hemos mostrado, ¿no? Entonces, para mí genera una aportación muy importante al estudio del periodismo religioso en particular, pero en general al estudio del periodismo en general en Sonora, y pues eso sería mi comentario. Gracias.